¿Vos creés que este nuevo movimiento que se dio, este movimiento histórico que fue el despertar de octubre del 2019, fue efectivamente un movimiento constitucionalista, que hay que entenderlo así, que es como por lo menos los medios periodísticos lo presentan desde acá hacia otros países, ¿no? O sea, esta idea del pacto social, de un nuevo pacto social, de una nueva constitución, es por lo que la gente salió a la calle y homogeneizaba todos los reclamos, o más bien fue un movimiento político creado desde arriba, de alguna forma, para canalizar ese fenómeno social. Está buena la pregunta, porque yo creo que es una cuestión más media combinada, podríamos decir, o más compleja, porque, o sea, evidentemente hubo una causa inmediata, ¿cierto?, de lo que la prensa llamó el estallido, ¿cierto?, que fueron el aumento de 30 pesos en el pasaje del transporte público, y eso es lo que encendió, por decir así, la violencia y inició la revuelta y llevó a un dicho que era: no son 30 pesos, son 30 años, ¿cierto? Lo que mostraba, o sea, que un gatillante de aumento de 30 pesos había expresado que había por decir así, una olla a presión muy grande que tendió a estallar, y que esa olla a presión eran 30 años de abuso, de transición pactada, de neoliberalismo. Entonces, ahora eso empezó antes, tiempo atrás, en un sentido. No es que cae del cielo, o sea, habían causas, por decir así, más inmediatas, el aumento del pasaje o unos últimos 5 años de un estancamiento económico y un estancamiento salarial, por decir así. Hay una base más inmediata en eso, después de muchos años de crecimiento. Ahora, Chile dio las últimas 2 décadas muchas luchas, en un sentido. Entonces, desde el año 99, el movimiento estudiantil universitario, el 2001, ahí empieza a tener muertos el movimiento estudiantil universitario. Por ejemplo, el 99 tiene el primer muerto. Pues tuviste el 2006 estudiantil, que se conoció, no sé, se recordará la revolución pingüina, que se llamó, ¿cierto? Claro. Por los secundarios, ¿cierto? Y que se tomaron los liceos, fueron muy reprimidos en las calles, bajo el gobierno de Bachelet, gobierno progresista de Bachelet, fueron muy reprimidos y se repliegan a los liceos y se toman y ocupan masivamente las tomas, surgen organismos. Y después se dio también, después volvió nuevamente el 2011. Y el 2011 fue más fuerte porque empezó como una lucha por la educación gratuita, o luchas contra algunas demandas más inmediatas de alimentación, beca, pero se transforma en una lucha contra la educación gratuita. Pero desde ese momento ocurre un cambio muy importante porque el régimen responde con mucha represión. Ese año era el primer gobierno de Piñera, y la lucha nosotros en algún momento da un cambio, decimos nosotros, pero hubo un cambio porque pasa de una lucha sectorial de la demanda por educación a una lucha contra el sistema político, en un sentido. Y en la lucha de los trabajadores, que se daban también algunas huelgas, también se cuestionaban los salarios, pero se empezaron a cuestionar cuestiones de los 30 años, por ejemplo, si los trabajadores tienen que negociar, por ejemplo, en común en distintas empresas, algo que está prohibido por la Constitución. Entonces, y además veníamos de la Constitución del 80, de Pinochet. Entonces, por ejemplo, la educación gratuita tocaba uno de los pilares porque la educación, según la Constitución, puede ser privada y el Estado le puede otorgar recursos a los privados. Entonces empezaba a tocar aspectos que iban relacionándose con el régimen, y el 2011 en adelante esta lucha estudiantil empieza a cambiar, por decir así, todas las luchas sectoriales empiezan a cambiar, o empiezan a tener un marco más de conjunto. Empiezan, por ejemplo, las revueltas en las regiones empobrecidas, que fueron revueltas muy salvajes. Nosotros habíamos visto muchas revueltas en el sur y del norte, de regiones muy pobres, zonas de sacrificio que se le llaman acá, o regiones abandonadas, y que cerraban la ciudad, se tomaban los municipios, hacían organismos. Entonces había un cuestionamiento, en algún sector de la izquierda y algunos sectores de los movimientos sociales empieza la demanda de asamblea constituyente, genuinamente. Ahora, el régimen se empieza a dar cuenta de esto, y es principalmente el gobierno de Bachelet, que surge post-2011, que ya el gobierno de Bachelet el 2013 gana la elección, después de esas luchas que yo decía, la lucha del 2011, revueltas regionales, y ahí integra el Partido Comunista, la Concertación. Por primera vez integra el Partido Comunista en ese gobierno, se hace lo que se llama la nueva mayoría, y el gobierno de Bachelet
tiene un diagnóstico de que hay un malestar en Chile y que ese malestar puede explotar si es que no se lo encausa institucionalmente, en base a una especie de nueva transición. Entonces Bachelet idea el proceso constituyente también. Entonces algo que eran demandas por abajo sectoriales, pero que chocaban con el régimen, entonces tendían a cuestionar la constitución de Pinochet de 1980, entonces tendrían a ir de una demanda sectorial o una lucha económica, una lucha más política, por otra parte, pero agrietaba al régimen, lo dejaba herido, pero no lo resquebrajaba tan fuerte todavía. En el régimen el sector empezaba a darse cuenta que había que encauzarlo con un proceso constituyente. Y fíjate que el diseño de convención constitucional surge primero con Bachelet. Eso es interesante, que ella lo pensaba abrir un mes. De hecho, ella antes el último día, antes de salir del gobierno, el año 2017, el 2018, cuando gana Piñera, ella pone la ley del proceso constituyente en el Congreso, etcétera. Entonces ahora Piñera lo abandona y Piñera dice ni pensemos en cómo se llama, no pensemos en ni cambio de constitución, ni nada. Incluso sectores del Partido Socialista, que ahora son del gobierno, como Camilo Escalona, que es vicepresidente actual del Partido Socialista, decía, la juventud que habla de asamblea constituyente fuma opio, decía. Entonces se da por muerta y todos piensan que el triunfo de la derecha es como una nueva hegemonía de la derecha, que no era así, en realidad empezaba más descontento con la conservación. Perdón, Entonces, Pablo, con ese triunfo de la derecha vos te referís a esa elección presidencial que gana, la segunda elección presidencial que gana Piñera, el 2018, claro. 2018. Entonces, y dicen, no hay proceso constituyente, lo de Bachelet fue un saludo a la bandera, entonces, y no pasa nada un poco en Chile. El oasis, la tesis del oasis, de que Chile era el mejor oasis dentro de la crisis de América Latina, que Piñera decía 2 semanas antes del estallido. Entonces, bueno, y cuando explota, por tanto, el país, cuando se incendia, cuando surge el proceso de los secundarios, los 30 pesos, la represión, los militares y el país salta, por decir así, y aparte surgen, o sea, si bien había sectores que habían estado en movimiento, trabajadores, mujeres, estudiantes, regiones, lo que aparece por primera vez son las masas pobres que no estuvieron estuvieron fuera del régimen o que no estuvieron en la política a los 30 años, las poblaciones, las barriadas, los barrios marginales. Y ahí se combina un poco porque la gente pedía fuera Piñera, o sea, la gente decía abusos, entonces decía salud. No quiero que mis pacientes, mis parientes mueran en lista de espera. No quiero que mi abuelo muera con una jubilación de miseria, como en la actual. Decían, no queremos, ¿cómo se llama?, tener que pagar por una salud, ni tener bajo salario, ni tener trabajo inflexible. O sea, combinaba cuestiones sociales, pero también tuvo el fuera Piñera, y el fuera Piñera había paso a asamblea constituyente. Entonces había muchos sectores de masa que decían asamblea constituyente. Queriendo que se vayan Piñera, entonces había una relación entre lo social y lo político. Ahora, lo que nunca dijeron las calles fue convención constituyente, convención constitucional. ¿Qué es lo que se votó en el plebiscito, por decir así? ¿Por qué? Porque cuando fue esta rebelión y hubo una huelga general muy importante, entonces hubo el punto más grande de la rebelión, inmediatamente la derecha dijo tenemos que sacrificar la Constitución de 1980, algo que no había pensado, y rescataron un poco el proyecto bacheletista, que era para encauzar la vía institucional. Entonces hacen un pacto entre gallo y medianoche, donde participa la derecha, la UDI pinochetista, Democracia Cristiana, y el Frente Amplio, que es Boric, el actual presidente de la República, y el Partido Comunista después le entrega el apoyo a ese pacto, que él conoció el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Entonces, la gente no pedía eso, etcétera. La gente obviamente tenía ilusiones, y hasta el día de hoy tiene muchas ilusiones, etcétera, que pueden haber cambios por la vía institucional, pero, o sea, la gente pedía en las calles esto, que resolver los problemas, y había una prefiguración política con la Asamblea Constituyente, aunque en base a que se fuera Piñera, pero la Convención Constitucional, que surge con el Acuerdo por la Paz, surgió como un pacto entre 4 paredes para frenar la rebelión, para encauzarla y para llevarla a una autorreforma del régimen, más o menos podríamos decirla. O sea, surgió como, había un ánimo por abajo, pero fueron inteligentes en hacer este pacto y encauzarla, por tanto, y contenerla en el marco del régimen, y por tanto se hizo una convención constitucional con Piñera en el gobierno, fíjense, o sea, con alguien que estaba acusado de causa de derechos humanos,
en el gobierno, con la impunidad, con presos políticos, con el viejo régimen funcionando. Entonces, lo que vemos actualmente en un sentido fue producto de que una rebelión muy grande, pero que fue desviada como una forma de, por parte de las direcciones sindicales y de los movimientos, fue una traición abiertamente. Y por parte de los poderes dominantes, fue una forma audaz y astuta de cómo integrar una vía para sacar a la gente de las calles, para pacifizarla y para hacer una autorreforma y que le genere tiempo para retomar la iniciativa, que es un poco lo que vemos ahora, que está retomando ya la iniciativa, en un sentido. Bueno, yo creo que con este marco que nos ayuda a entender un poco qué tuvo desde abajo y qué también tuvo desde arriba, desde el poder político, este proceso constitucional, eh, leía el otro día en un diario de Chile que entrevistaban a un historiador muy destacado, a Gabriel Salazar, que él hacía una comparación diciendo, bueno, el proceso que se está viviendo no tiene puntos de comparación previo en la historia, salvo lo que se vivió previamente a la Constitución de 1833, con la llamada anarquía de los años 20, que no fue una anarquía, sino un proceso constituyente. Bueno, los que no conocemos mucho el proceso de Chile, difícilmente podamos formarnos una opinión, pero me llamó positivamente la atención que en tu nota vos planteabas que, bueno, que efectivamente hay algunos rasgos que son comparables, y vos decías que en esa época, digamos, cuando se gesta esa primera constitución de Diego Portales, emerge uno de los rasgos fundamentales del Estado chileno, ¿no? Que es su capacidad de coerción, de represión, esta figura autoritaria que bueno, la vimos en esas noches críticas del octubre del 19, cuando Piñera decía, bueno, voy a sacar el ejército a las calles. A lo mejor en otros países era muy difícil imaginarse eso, pero en cierto sentido expresaba una herencia viva, ¿no? Una herencia no fantasmal nada más, sino una herencia que tiene cuerpo todavía en Chile, con un pinochetismo y un autoritarismo de Estado muy fuerte. Eh, ¿Vos creés que efectivamente en esa génesis del Estado chileno y en este proceso más histórico que vos estás analizando, eh, hay algo de esto? ¿Por qué lo identificás más con estos aspectos coercitivos o del orden, del guardián nocturno, el Estado y el proceso constituyente de aquella época? Claro, o sea, hay un punto o sea, se pueden hacer analogías con ciertos límites, ¿cierto?, de la situación actual. En un sentido, el inicio de la configuración del Estado chileno al menos desde el primer intento de independencia en 1810, porque después de 1818 está como la parte más formal de la independencia. eh, Desde ese punto en adelante hubo, o sea, en la medida que había incluso una guerra todavía con los realistas, ¿cierto? O con los, por decir así, los simpatizantes de la corona española. eh, en ese proceso de independencia hay, ¿cómo se llama? Como decías tú, los historiadores conocen ese periodo como la anarquía, en el sentido de que hay muchas guerras civiles, hay una crisis, porque podríamos decir hegemónica, en el sentido que hay muchos grupos dentro de las clases dominantes. Recién se está conformando un poco la burguesía chilena también, o sea, tenía muchos sectores que yo digo que eran oligárquicos, terratenientes, que si bien no eran feudales, como había una cierta tradición de la izquierda que decía que era feudales, no había feudalismo, sino que tenía una especie de formación económica colonial previa, y sobre todo una estructura que Chile en ese momento era un país de campo, predominaba el campo, o sea, el 70% era población campesina, y la clave de la economía era una combinación entre una economía agraria y materias primas en un sentido. Fueron la fiebre del oro, la fiebre de la plata, la fiebre del trigo, así vivió Chile. Y había una disputa por el modelo económico, por decir así, había un sector ya que te refería a Gabriel Salazar, él lo denominó como la aristocracia castellano-vasca de Santiago, que era el sector predominante, muy concentrado en él decía que era la aristocracia más concentrada, que tenía rasgos del campo,
pero se iban nucleando en la ciudad también, y sobre todo en Santiago, porque eso también hace un rasgo muy centralista del Estado. O sea, el Estado chileno siempre le ha dado poco peso a las regiones, y por eso las crisis que tuvo el siglo XIX también respecto a las regiones, y actualmente. Pero entonces se va configurando, por decir así, un sector, ese sector de la aristocracia, junto a un sector de la burguesía comercial estanciera, que era el sector de Portales, y junto a sectores de los terratenientes van configurando, por decir así, una especie de un intento de modelo exportador que fuera hacia el extranjero, porque Chile anteriormente, cuando estaba la dominación española, Chile tenía menos margen porque el virreinato del Perú era la clave del comercio, de la corona española. Entonces, siempre hubo una disputa entre Chile y Perú por este factor. Por los puertos, Entonces, ¿no? claro, por los puertos y por los minerales que había en estas regiones. De hecho, yo ahí lo analizo que una de las grandes claves es la configuración del Estado, el factor, la relación con Perú y Bolivia en esta disputa de la burguesía por asentar su dominio. Entonces todo este periodo, bueno, y hay otro sector que se dice que es que entre más liberal, políticamente federalista, y que Salazar le llama aquel sector que tenía un cierto objetivo de un desarrollo nacional productivista, basado en el artesanado, o sea, no tanto enfocado hacia el comercio exterior. Porque el enfoque hacia el comercio exterior aparte daba la relación con el capital extranjero, que en Chile se empezó a meter inmediatamente cuando cae la corona española, desde capitales norteamericanos, franceses, alemanes, ingleses. Entonces, todo esto se hace a disputa, y entre medio también está el pueblo mapuche, porque una de las cosas que nosotros señalamos que el Estado chileno, o sea, una de las tareas que continúa de expoliación respecto a la dominación española es la guerra contra el pueblo mapuche. De hecho, eso hace que en un momento del periodo de 1810 a 1833, algunos sectores mapuches se fueran con los realistas, contra la independencia, porque la corona española después de mucha guerra, le había respetado, por decir así, desde el Biobío al sur, le había respetado el territorio. Entonces, y esto, por tanto, entonces hay distintos proyectos, e incluso más dentro de los sectores que podríamos llamar, yo lo sintetizo, o sea, está la relación entre pelucones y pipiolo, ¿cierto? Los pipiolos, los pelucones eran los conservadores, este sector más oligarca, y los pipiolos que le decían despectivamente pío pío porque piden. Entonces, ¿cómo se llama? Pero dentro de cada sector había muchas fracciones también. Entonces, fueron muchos intentos de constituciones, siete ensayos constitucionales ante la Constitución de 1833 que reflejaban estos distintos sectores. O sea, fue una disputa muy grande. Ahora, el factor lío de Portales, el rol de Portales, que él tampoco fue presidente, porque fue triministro, pero fue el alma de ese, él consideraba que, o sea, ellos logran imponer una constitución después de una guerra civil. Eso es importante porque no es que se hace vía la negociación y el consenso. De hecho, Portales es el gran vencedor de la batalla de Lircay, que es una batalla fundante, por decir así, para el Estado chileno, donde se masacra a sectores pipiolos federalistas y se impone este poder, y dentro de eso el sector de la burguesía estanciera de Portales hace un pacto con los grandes terratenientes y latifundistas y se imponen. Entonces, por primera vez logran crear una hegemonía, y un modelo de Estado, por decir así, y un modelo de Estado una constitución que va a durar casi 100 años, en ese sentido. 92 años, si mal no me equivoco. Y ese modelo de Estado. Ahí me permito hacerte un paréntesis, que cuando vos decís modelo de Estado, seguramente lo estás planteando y pensando en la historia de Chile, pero para todos los argentinos que lo estén viendo, esta transmisión y demás, también quiero agregar que en ese modelo de Estado va a ser tomado por todos los constitucionalistas argentinos, que en gran parte estaban exiliados, hacían política en Chile, eran parte de las sociedades y en gran medida las bases de Alberdi, la Constitución Provincial de Mendoza y los borradores de la Constitución Nacional de la Argentina se inspiran en gran medida en ese modelo. Muchos historiadores argentinos lo destacan, y bueno, en particular un historiador trotskista, Liborio Justo, tiene en su libro la historia de una patria vasalla, que se refiere a la Argentina,
toda una parte muy interesante de los exiliados argentinos que también venían de una guerra civil acá en Chile, abordando todo ese proceso y cómo estaban Mitre, Alberdi y todos los futuros creadores de la Constitución que todavía está vigente en la Argentina en ese proceso. Perdón la interrupción, pero quería agregarlo porque me pareció un paréntesis importante de lo que vos decías y de cómo se relacionan las dos historias, ¿no? Claro, claro, porque aparte interesante eso porque, como decías tú, no sé, la logia Lautaro, por ejemplo, tenía en varios puntos América Latina, o sea, habían sociedades continentales, por decir así, porque era un proceso igual estaba pasando toda América Latina, en un sentido, la crisis de la corona española. Ahora, bueno, entonces ese modelo de Estado, o sea, Portal era muy claro que en Chile tenía que gobernar el peso de la noche para fundar el Estado, esto, porque acá estamos hablando de la fundación del Estado, entonces Claro. todo el problema era cómo fundar un Estado, cómo fundar una sociedad política después del vacío que quedó con la crisis de la corona española. Porque aparte, o sea, bueno, entonces esa es la gran discusión, cómo fundar un Estado. Entonces ahí viene bueno, ya imponiéndose en la guerra civil la batalla del Ircay, que fue muy importante y por tanto estableciendo una cierta hegemonía dentro de su hegemonía en el sentido dentro de las clases dominantes y esta alianza entre la burguesía estanciera, los terratenientes, etcétera, se impone la burguesía estanciera como un modelo y sobre todas las clases, por decir así, subalternas, se impone con el dominio militar, estrictamente. O sea, son los primeros momentos de los presos políticos, de los asesinados políticos. Bueno, hay varios historiadores que cuentan cómo Portales y en todo su reino hay como se llama, empiezan a los presos políticos, después de la derrota del CAI, lo empiezan a pasear por carruajes como los animales, como lo hacen con los animales en los circos, ¿cierto? Entonces los paseaban por la calle para demostrar esa victoria que había tenido, y él consideraba que para Chile había que imponer el peso de la noche, que él decía. O sea, que tiene que ser un pueblo sumiso, un pueblo esclavo, un pueblo que no desarrolle, que no participe en los asuntos públicos. Él decía, Chile tiene que ser una dictadura, pero la dictadura, o sea, tiene que ser una república, pero la república no puede ser la democracia. Dice, Chile no está preparado para un gobierno de hombres libres. Esa es la discusión de él. ¿Qué tipo tiene que ser? Tiene que ser, y hay una discusión interesante si es una dictadura o una tiranía. Entonces, entre los historiadores chilenos, pero más o menos se ubican ahí. Entonces, él era clave que había que tener una república, pero el pueblo no podía participar. O sea, mientras el pueblo esté más dormido, por decirlo de alguna forma, más pisoteado, aplastado, es donde mejor se puede formar un orden estatal. Dice, la clave del orden estatal es resguardar el orden social. Y el orden social, ¿cuál era? El sistema económico-social del viejo terrateniente, del peso de la burguesía difundista. Entonces, había que garantizar ese orden social, y eso se iba a imponer mediante la fuerza y mediante la lejanía de las masas, la participación de los asuntos públicos. Entonces, y eso implicaba un predominio muy grande de la fuerza. Como digo, presos políticos, asesinatos, represiones, etcétera. Entonces, el factor represor, si bien hay una discusión porque así se forma y después todo el siglo XIX se desarrolla el Estado liberal chileno. Y después teniendo muchas modificaciones, yo voy diciendo, tanto por los golpes de la economía como por los golpes de la lucha de clases, haciendo mucha modificación. Pero en ese momento, el vigilante nocturno de que hablaba Lasalle, como el Estado liberal, en Chile se entendió mucho como este Estado represor, este Estado autoritario. Así al sistema le ordena la fuerza, por decir así. Entonces, el Estado tenía que ayudar en la generación del desarrollo social, pero con orden. Entonces, ese era un poco el modelo. De hecho, hay una frase que yo utilizo para un artículo que ha salido esta semana, que él dice, que Portales dice, bueno, que me hablen de Constitución y las leyes. Dice, si a esa señora que se llama Constitución hay que violarla cuando el orden esté en crisis. Entonces dice, o sea, era un modelo de no importa mucho la forma, etcétera. Y importa que el Estado actúe respetando el orden social, y si es garantizar la fuerza, tiene que ser fuerza y coerción. Entonces, al menos los primeros momentos del Estado, digo. Entonces, se quedó mucho el constructo del Estado portaliano con esa referencia, y que es una referencia que siempre ha estado también en la alta oficialidad militar. Portales, la alta oficialidad hasta el día de hoy es
es una clave para pensar el modelo de Estado. Por ejemplo, los militares han sido muy clave en la historia de Chile y siguen siendo muy clave en la historia de Chile, más allá de momentos más de reflujo o intervención. Pero, y también por decir así, el alma espiritual, porque aparte se entronca mucho con un espíritu de patrón de fondo, porque Portales, la clave era un Estado que también mantenga el viejo campo, a las viejas terratenientes, etcétera, o sea, a la vieja clase terrateniente. Entonces, por eso digo que era un Estado burgués, sí, en un sentido, pero burgués se va formando más después, era más oligárquico que burgués, yo le digo, en un sentido. Por el peso que tenía y por el desarrollo capitalista era más una burguesía comercial que un desarrollo capitalista industrial, por decirlo de alguna forma, que eso empieza de 1850 en adelante más fuerte. Entonces, pero tiene que ver con esto, entonces era un Estado muy oligárquico, muy aristocrático, muy el pueblo, desprecio total, y tiene algunas características con sectores burgueses actual con el patrón de fondo que en Chile sigue existiendo muy fuerte. Bueno, muy bueno, muy interesante. Vos afirmás a partir de eso también que hay uno de los cambios fundamentales que va a tener el régimen en Chile es tratar de compensar eso con una pata también más hegemónica, un estado de mayor posibilidad de cooptación a medida que la sociedad cambia, ¿no? Vos ves un cambio en lo que fue el siglo XIX, sobre todo, sobre la forma que adopta el Estado. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo explicarías, Pablo? Claro, mira, en todo el siglo XIX, o sea, hay una, digo, y incluso yo creo que se entronca con la actualidad porque hay un balance que está saliendo que dice que Chile es un pueblo amarillo, dice, un Es pueblo. terrible, esa nota es terrible. Desde esta cuenta de Instagram queremos repudiar ese periodismo amarillo que le quiere adjudicar su identidad a toda una nación, insólito. Claro, entonces, es parte de una lectura de la historia de Chile, que Chile es un pueblo moderado, esta discusión del peso de la noche, el orden, o sea, Chile era el reino del orden. Y es una configuración que se tenía hasta hace poco tiempo, bueno, lo hace de Piñera diciendo. Entonces hay una visión de Chile como un país tranquilo, como un país ordenado, como un país donde no hay grandes crisis, donde no hay levantamiento. Y es una visión errónea de la historia de Chile, porque el orden fue tan fuerte porque estuvo acompañado de algo que un historiador conservador lo señalaría en algún sentido, que Alfredo Jocelyn Hall, que dice, el orden es la contracara del desorden permanente, dice. Y el desorden permanente requirió un orden fuerte, conservador, autoritario, esta idea de Portales en un sentido, de cómo ordenar el peso, de cómo imponer el peso de la noche, o sea, la tranquilidad para las élites, en un sentido para las clases dominantes. Pero no, el siglo XIX, el siglo XX estuvo plagado de lucha. O sea, a Portales, mira, la Constitución de 1833 dura casi 100 años, ese orden por la fuerza. Pero Portales asesinado en 1837 y asesinado por Claro. una rebelión de la milicia, en un sentido, en una batalla. Entonces, y después tuviste 1851, los exiliados que venían de Francia, de la primavera de los pueblos franceses, que forman acá la Sociedad de la Igualdad, que es un programa democrático radical, no socialista, democrático radical, pero y hacen insurrecciones en el sur y el norte del país, hacen gobiernos provisionales, digo, hacen insurrecciones reales. Entonces, no, incluso más, hay muchos partidos que dicen nosotros rescatamos la tradición del liberalismo del siglo XIX, que son del Frente Amplio, por ejemplo, y dicen, bueno, ¿qué tradición? Porque ellos hacían Claro. insurrecciones, ¿no? O sea, por último, hay una discusión cuántos jacobinos hubo en Chile, pero hubo una insurrección, el levantamiento, guerras civiles, 51, 53, 59, y ahí cambia el periodo de los gobiernos liberales, justamente. ¿Para qué? Para intentar, por decir así, ya no solo zanahoria, hay que dar un poquito, como decía Portales, también un poco bizcocho. Entonces, o sea, ya no solo garrotes, sino que un poquito bizcocho, zanahoria. Entonces, bueno, y el siglo XX, eso cambia ya muy fundamental porque entran las masas, las masas irrumpen en la vida política, en la vida social y la vida política. Ahora, hay cambios estructurales muy grandes. En Chile, en 1850 en adelante, el capitalismo tiene un predominio, hay una transformación muy grande. O sea, empiezan los ferrocarriles, los grandes puertos, las minas del salitre.
Ahí estuvo la conquista de los territorios de Bolivia y Perú, Antofagasta y Bolivia, que fue una anexión de esos territorios. O sea, fue una guerra por el salitre, donde a Chile le pasaron los buques, la arma, la ropa y la plata, se la pasaron los ingleses. Entonces, y después contra los mapuches, entonces fue con mucha crisis en un sentido, pero un Estado que tuvo que imponer mediante la fuerza. Y cuando hubo conquistado eso, emerge el proletariado, entonces desarrollo capitalista, los ferrocarriles, las minas, los puertos, y un proletariado que es muy chico, en el sentido que es parecido al ruso, yo siempre he dicho, en el sentido que es una población que casi el 70% es campesina, pero tenía un Estado que el campo es muy fuerte, esa parte oligárquica, la burguesía es débil porque todo el desarrollo capitalista fue en base al capital inglés, francés, alemán, sobre todo inglés, y el proletariado es muy chico, son 10-15% de la población, pero tienen una concentración en sectores clave, en la industria salina, en los puertos. Y ahí surge el periodo del proletariado, que inicio de 1900 tiene muchas luchas, revueltas, todas terminaron con más o menos masacre. O sea, huelga en 1903, huelga en 1905, huelga en 1906 en Antofagasta, huelga en 1907 en Santa María, y el proletariado se muestra, de hecho, Luis Emilio Recabarren, que es uno de que se llama los fundadores del movimiento obrero, él dijo que era un proletariado con olor a pólvora, o sea, lo que se sentía un proletariado combativo, y hay muchísimas masacres contra ese proletariado. O sea, de 1903 a 1907, que hay una gran masacre, que asesinan más de 3.000 obreros, eh, o sea, ahí el Estado portaliano se mostraba como tal, no había consenso, no había ningún consenso. Era la fuerza, porque ahí masacraron niños, mujeres, los cerraron en una escuela y 3.000 personas muertas en 1907. Entonces, La masacre de la bueno, escuela de Santa María de Iquique. así es, justamente en el norte del país. Entonces, pero, y es como lo que se conoce la crisis del centenario de la República. O sea, 100 años de la República, Chile estaba en crisis. La cuestión social, el proletariado, Chile venía de una guerra civil en la altura, en 1891. Entonces, hay muchos cambios, y después de la Primera Guerra Mundial, Chile se desmadra, por decir así. Tiene unos 15, 20 años de mucha crisis. Parecido, algunos historiadores lo semejaron al periodo de la anarquía, el sentido que tuviste en 1818-19, tuviste situaciones prerevolucionarias por revueltas del hambre, brutal, enfrentamientos, muertos, te surge el populismo, la burguesía, surge Alessandri, que es un caudillo de la clase dominante, que empieza a decir mi querida chusma, entonces empieza a tratar al pueblo como su querida chusma, promete leyes laborales, leyes sociales. Una historiadora muy buena, Verónica Valdivia, le tituló un libro que era la disputa entre populismo y socialismo, y ella le llama, dice, la revolución proletaria o la quería chusma. Era el problema, había sido la revolución rusa, el partido obrero socialista, que después se transformó en un partido comunista, tenía mucha fuerza acá, dirigía a la clase obrera, y después, entonces, tenía un periodo que inicia así, que tenía muchas crisis, o sea, tuviste los años 24-25, 2 golpes militares en un rasgo de 6 meses, tuviste proyectos constitucionales, un intento de asamblea constituyente, después tuviste la dictadura de Ibáñez 27, bueno, y eso no se resuelve hasta el año 38, que es el primer gobierno Frente Popular, entonces empezó ese periodo, y no es casual que estuviera en el centro también la Constitución. O sea, Chile tiene una historia con las constituciones y la lucha de clase, porque ahí hubo muchos también procesos constitucionales, por decir así, entre medio, y eso obliga, y es parte de un cambio mundial, porque cuando las masas interrumpen en la política, y la clase obrera sobre todo, empieza a generar instituciones en países que no tenían mucha tradición democrática, que no tenían parlamentarismo. Chile, yo por eso digo que era más parecido a Rusia, en el sentido que Chile no tenía sindicatos, no tenía parlamento, no tenía partidos obreros, etcétera. Entonces, esos cambios, evidentemente la burguesía tiene que cambiar la forma del dominio, ya no va solo la fuerza. Porque la fuerza justamente podría abrir la revolución proletaria, que era lo que tenían, y estaba el antecedente de Rusia. Mira, yo hace poco me leí un libro muy interesante de cómo influyó la revolución rusa, y acá los obreros hablaban de Soviet. O sea, esas cosas que realmente es como el lenguaje universal, por decir así, que tiene el proletariado en sus revoluciones, y se empieza a hablar de Soviet acá. Entonces, de Recabarren tiene que ir a Rusia, escribe un libro que se llama La Rusia obrera y campesina. Entonces, la burguesía tiene que, lo que empieza a pensar la burguesía, bueno, ¿cómo? Es un cambio mundial, ojo, también, frente a esta evolución, frente a la crisis del Estado liberal,
esta crisis del Estado, bueno, ¿es solo la fuerza o tengo que empezar a organizar algo, organizar un cierto consenso? Para decirlo en términos generales. Entonces, o sea, tengo que ganar aliados para dominar, tengo que, por decir así, atraer y cooptar a las organizaciones que formó el proletariado, porque el proletariado había formado sus instituciones sin el Estado, O que sea, era hay un sujeto nuevo, hay una continuidad del Estado liberal, por un lado, un ejército que viene fortalecido, una burguesía que se ha fortalecido con inversiones extranjeras y demás, pero entiendo que aparece un sujeto nuevo que no estaba en el origen, por lo menos cuando es la génesis de esa constitución portaliana del 33, y estaba toda esta matriz autoritaria, no existía la clase obrera que empieza a existir en, en el siglo XX que vos marcás, ¿no? Entonces hay un nuevo sujeto social y nuevos sujetos políticos, por lo que entiendo. Nombraste al gobierno de Alessandri, el populismo, un populismo de izquierdas, y el socialismo, distintos socialismos como corrientes muy fuertes que aparecen como nuevos sujetos, a los cuales se les intenta dar una respuesta también con un debate constitucional. Sí, muy importante eso que decís, porque justamente el proletariado es una clase social que empieza a cuestionar, o sea, con su lucha empieza a cuestionar el modelo de Estado, justamente, el problema del Estado. De hecho, en los debates del movimiento obrero, de la Federación Obrera de Chile, el Partido Socialista, habían proyectos constitucionales también en discusión. Entonces, claro, surge y frente a la crisis el Estado irrumpe, pero entonces la preocupación es cómo impedir una revolución en Chile. Entonces empieza eso, entonces surge lo que decís tú, el populismo. Por primera vez surge el populismo en Chile diciendo hay que hacer leyes sociales, código laboral, hay que dar previsión. O sea, las cosas que antes los obreros, por decir así, se tenían que hacer cargo, ahora el Estado dice yo las asumo. Pero eso viene con una trampita porque dice te doy derechos laborales, pero te voy a regimentar los sindicatos. Entonces te entrego, o sea, era una especie de decir, te entrego concesiones, te entrego derechos, pero tengo que estatizar, o sea, tengo que ampliar el control sobre las organizaciones. Entonces, un poco el fin de la primera etapa, lo que un obrero catrosquista denominó el paso del sindicalismo libre al sindicalismo legal, y que eso fue, o sea, de cómo el Estado, sin pescar a los sindicatos, las organizaciones obreras y populares, al verse amenazado por una dinámica revolucionaria y por crisis estatal, tiene que asumir aspectos de su agenda. O sea, tiene que usurpar ciertas demandas, ¿cierto?, para cooptarlas y para con eso recomponer la autoridad estatal. Entonces, para recomponer la autoridad estatal, tienen que cambiar un poco el Estado. Esa es la clave. Entonces, es lo que llamamos como el segundo aspecto del Estado chileno. O sea, este aspecto de Estado integral, en el sentido de que tiene que haber un Estado que se acerque a las organizaciones de masa de la clase obrera, de la sociedad civil, etcétera, y vía la cooptación, vía tener su agente, o sea, surgen las burocracias sindicales históricamente, empieza, si bien habían surgido otros países más avanzados como Alemania, etcétera, ahora ya en países así empiezan a surgir porque el Estado empieza a cooptar esos sectores. Entonces, para que sean agentes del movimiento obrero, para otorgarle derechos, pero para impedir un curso subversivo, por decir así, un curso que rebasa al Estado, que amenace la existencia del Estado, por decir así. Entonces, es un cambio, y ese cambio lo transforma en Chile lo que algunos llaman un Estado social, por ponerle un caso, o un Estado sólido, le llama un historiador que decía que es una especie, un Estado que se construye desde abajo, algunos le decían, el sentido que le otorga ciudadanía política al movimiento obrero, a las clases medias, asume sus demandas, etcétera. Entonces va cambiando de esa forma. Ahora, un ángulo que muchos dejan sin ver es que yo lo pongo ahora en un artículo que va a salir este fin de semana, que es un historiador muy correctamente dice que es un Estado social, y no se explica así la integración del movimiento obrero, no se explica así la integración del Partido Comunista, dice Frente Popular, pero dice que paradoja de que los militares intuyeron y destruyeron ese orden. Y tiene que ver con que Chile, pese a tener un Estado social, y ahí hubo una discusión de que Chile era más occidental, porque ahora empezaba a tener tradición parlamentaria, sindicatos constituidos, partidos obreros fuertes que entran al régimen, entonces algo que no había antes, por decir así, cambia toda su configuración del Estado, pero la parte de la fuerza nunca la abandona.
que eso es muy importante, porque esta parte portaliana, por decir así, siempre ha sido parte, o sea, Chile ha estado el Estado entre el Estado portaliano y el Estado social, pero son dos caras que se complementan mucho, porque, porque los militares, bueno, después se ha demostrado en 1973, 50 años después, que son los militares justamente que supuestamente en una sociedad donde ya la fuerza no entraba, son los que configuraron después los últimos 50 años de Chile, por decirlo así. Pero esto tiene que ver un poco con esa transformación del Estado, en el sentido de que la burguesía para recomponer su dominio en un sentido, o su dominación en términos generales de clase, tiene que ver que ya no sirve el método solo de la fuerza, sino que tiene que organizar el consenso y por tanto ir cambiando esa forma del Estado. Eso, ahora obviamente, con la gran clave que ese Estado no toca el capitalismo, no toca el dominio capitalista conjunto, sino que tiende a reforzarlo en un sentido. Esa es la relación media contradictoria que tiene. Entiendo que lee la necesidad de incorporar todo esto, este nuevo movimiento social y una clase obrera que aparece muy amenazante por lo que contás. Trata de integrar al Estado a estas organizaciones revolucionarias que surgen de la clase obrera y a sus sindicatos, tratar de darle una forma. Vos planteaste incluso hasta una nueva identidad de Estado social, pero sin dejar de sostener a su vez su carácter de gendarme, ¿no? Su carácter autoritario. ¿Cómo eso concretamente en la historia, cómo se va a expresar, digamos, cómo se va a expresar en la formación del Frente Popular entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical? Te pregunto porque es una particularidad muy importante que tiene Chile en América Latina, porque llegan muy temprano a ganar las elecciones, ¿no? Constituyen un gobierno en la década del 30, pero también hay un proceso que no conozco mucho y me gustaría si podés contarnos un poco, de que ya tempranamente un sector de la burguesía que estaba en el gobierno se les termina dando vuelta, los proscribe y empieza una persecución feroz, ¿no? En este sentido, quizás lo que quiero saber es si estoy entendiendo más o menos esto que vos transmitís de esta doble faceta del Estado en Chile, ¿no? El de la cooptación, de lo social, y el de la represión y el orden por el otro, ¿no? Claro, eso, o sea, en Chile, por decir así, este modelo de Estado es lo que se conoció entre los años, o sea, a grandes rasgos entre los 30 y los 70, entre el 30 y 73, con mucha crisis entre medio, como dije, esas transiciones, pero es más o menos ese periodo de 40 años de democracia, por decir así, y venía toda esa discusión de que era un Estado occidental, o sea, un Estado que ya no tenía, que tenía una sociedad civil fuerte, que tenía sindicatos, que tenía partidos, que tenía una clase media fuerte, y un Estado, como decía esto, que incorporaba esos sectores para cooptarlos, en un sentido, para impedir alguna amenaza contra el Estado. Entonces, ahora, esa relación después se va a identificar en un periodo histórico que es el periodo de los Frentes Populares, que se llama. Los Frentes Populares en el sentido un poco como lo decía el Partido Comunista, una alianza, ¿cierto?, con la burguesía antifascista, se le llamaba, o la burguesía progresista, junto a los partidos obreros para una revolución democrática o un desarrollo nacional, por decirlo así, no para la revolución socialista. Y ellos hacen alianza con el Partido Radical, que yo digo que es clave porque no era solo un partido burgués, sino que era un partido de un sector terrateniente. Entonces, el Pacto del Frente Popular decía, modernicemos el Estado, integremos la clase obrera, integremos los partidos del régimen, pero el campo no lo tocamos. Y el campo era el 50% del país. Y en gran parte las masas campesinas empezaban a hacer una experiencia que quedaron entregadas a su suerte. Y el Estado ahí, o sea, en el campo, si había un lugar donde la fuerza se manifestaba nítidamente era en el campo. Y ese era el 50% del país. Entonces hay una cuestión muy importante porque se tiende a ver como que el campo no existía. Como que Chile era un Estado moderno, por decir así, como que fuera un Estado europeo donde el problema campesino se había resuelto, el problema agrario.
Y el problema agrario es la principal tarea de la revolución. Y aparte tocaba el sector más clave del Estado, que era este sector terrateniente, patrón de fondo. Entonces, un primer aspecto es eso, un aspecto que nosotros consideramos, por decir así, oriental. O sea, que frente a la discusión de si Chile era occidental o oriental, y tiene rasgos y rasgos, son rasgos combinados en un sentido. Claro, en la ciudad se forma esta clase media, el Estado se amplía, etcétera. Hay cambio económico porque viene el modelo de sustitución de importación a nivel internacional después del crack del 29, pero en el campo hay dictadura pura. Yo diría, ahí el régimen portaliano ni siquiera lo imponía el Estado, porque ahí lo imponía directamente el patrón de fondo. Entonces ni siquiera el Estado imponía, el patrón de fondo tenía su seguridad, etcétera, todo. Eran condiciones, pues, e incluso es más, yo tiendo a coincidir con varios historiadores que dicen que eran relaciones sociales precapitalistas, media esclavistas, incluso había algunos lugares donde había cuasi esclavitud, de formaciones sociales muy antiguas, por decir así, que se combinaron. Entonces el campo, y segundo, de que en la ciudad, por decir así, en la urbe, donde se daba este Estado integral, y más occidental, hubo un interludio de 10 años de un régimen bonapartista, que yo le llamaría, o autoritario, podríamos decirle, y que se omite mucho. Y es muy importante, ¿por qué? Porque en este preludio, es intermedio. ¿Qué pasó en ese intermedio? Después de 10 años del Frente Popular, del 38 al 47, después de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista, que hacía alianza con los radicales y tenía esta alianza de Frente Popular, ellos recordemos que eran parte, por decir así, el bloque, hacían bloque junto a los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, contra los nazis. Y acá, por ejemplo, el Frente Popular se asentó mucho en base de que los obreros, por ejemplo, de empresas norteamericanas o inglesas o de los aliados no podían hacer huelga. Y eso lo mandataba el Partido Comunista, porque eran los aliados de los radicales, bueno, pero el año después de los pactos de ¿cómo se llama? De Yalta, Potsdam, la salida de la Primera Guerra Mundial, o sea, La la Segunda segunda. Guerra Mundial, y cuando empieza lo que se llama la Guerra Fría, Estados Unidos, en Chile al menos, da un giro muy grande y dice hay que romper con el PC. Y eso que el PC, ojo, los PC siempre fueron los más fieles cuando hacían pactos con la burguesía. Entonces eran los más fieles a ese pacto. Pero el imperio norteamericano dijo al PC hay que sacarlo y lo ilegalizan al Partido Comunista y abren un campo de concentración en Pisagua. Entonces, hay 10 años de un régimen que casi es democrático, pero tiene ilegalizado al Partido Comunista, que era una fuerza central. Y además meten a sus militantes en el campo de concentración, en el exilio y la relegación. Entonces, o sea, uno cómo puede considerar que era tan democrático ese régimen si de facto tenía ahí una ley de defensa de la democracia que se llama una ley maldita que te proscribe una de las fuerzas más importantes de la clase obrera? En ese entonces, más allá que era reformista, porque conciliaba con ese sector, y los proscribe y mete el campo de concentración. Entonces, eso podríamos decir que dura hasta el 57, eso. O sea, son 10 años, es muy importante. Y por otra Perdóname, parte, te hago un paréntesis para si hay alguien que se ha sumado nuevo y demás. Estamos abarcando un periodo de tiempo bastante amplio, de 200 años. En este momento, si bien Pablo es muy prolijo, es un relojito y te va marcando los años, tiene una precisión muy grande. Yo quería remarcar que está hablando de un momento de autoritarismo, de persecución de la izquierda que se da en un momento que por lo menos a otros países no llega, o a la Argentina no se comenta, porque esto que decía él del mito de esa democracia moderna y prolongada, del respeto de los militares por la Constitución, es un relato que acá llegó mucho, durante mucho tiempo. Es decir, solamente se recuerda o se tiene en el imaginario la dictadura de Pinochet, pero con una idea de que hacia atrás en realidad era un país moderno, democrático, y que prácticamente que Pinochet había sido un traidor que aparece en un cielo sereno, ¿no? Un rayo en cielo sereno. Y me llama la atención, creo que es muy positivo esto que marca Pablo, de encontrar en la historia momentos o cuestiones que no cierran con ese relato, ¿no? Que detrás de tantas idealizaciones que muchas veces se hacen, la historia fue mucho más compleja y más
represiva en muchos aspectos, ¿no? Perdón, Pablo, el paréntesis, pero quería ubicar un poco temporalmente a quienes están escuchando, ¿no? Sí, sí, muy bien, porque además, o sea, como decís tú, es importante esto de estos dos aspectos que siempre jugaron en un sentido y se tiende como a unilateralizar. Hay sectores de la izquierda que dicen que no, que el Estado es pura fuerza en Chile, entonces un Estado de la clase dominante que te entrega puro palo. Y eso es un problema que no te permite ver los cambios que de repente tiene el Estado, donde te concede cosas, te hace concesiones como su producto de lucha, pero para refortalecerse, para hacer cambios, para costar, etcétera. Entonces, y hay otro sector de la izquierda que no, que Chile es pura democracia. Entonces, no, en el análisis histórico, es pura democracia. Entonces, ver estos dos factores creo que ayuda en un sentido para situarse frente a esta relación. Claro. Y ahí por ese factor fuerza, o sea, Gabriel Salazar, que uno políticamente nosotros no compartimos con él, pero es uno de los investigadores más agudos, digo, en investigación del siglo XIX y XX, y bueno, y él si mal no recuerdo, ¿cuánto dijo? O sea, la historia de Chile ha tenido 23 interrupciones militares, Chile. Entre masacres, entre golpes, entre intervenciones, eso, entonces, esa historia es muy fuerte, digo, no es que venga no es que Pinochet era un loco suelto, por decir así, que de repente hace eso, digo, hay una tradición muy grande, sobre todo la alta oficialidad y sobre todo en un ejército que ha sido muy ligado a la burguesía, en su alta oficialidad, sobre todo, muy ligado a la burguesía, a los yanquis históricamente. Entonces, y eso después incluso se muestra porque, o sea, la tesis de la izquierda era que como había una sociedad occidental, había un Estado occidental, un Estado democrático, y el campo no existía mucho, como decía, o la historia militar había que hacerla, decían que Chile era un Estado excepcional, esa era la clave. Un Estado excepcional donde no podía haber ni golpe de Estado ni insurrección revolucionaria. Era la doble negación. No pueden haber golpes de Estado, decían, porque Chile tiene una tradición democrática de las Fuerzas Armadas, y se basaban sí en un aspecto que era cierto, pero que lo unilateralizaban. ¿Cuál? Que los militares en los años 30, toda esta crisis de los 20 a los 30 que yo conté, estuvieron muy en crisis. O sea, hubo una rebelión de la Armada donde la Armada se partió, y de hecho el primer combate aeronaval en la historia de Chile, o sea, entre la Armada y la aviación, e interno, el año 32, en los mares de Chile. El primer combate aeronaval que tuvo Chile en su historia fue interno. Después una rebelión de las Cuadras, etcétera. Entonces, y tuvo mucha crisis, y eso hizo que los militares se replegaran del 30 en adelante. Se replegaran porque tenían guerra interna, entonces había mucha crisis y ruptura, entonces se replegaron y eso dio la imagen de que se fueron de la vida política. Y por tanto que no iban a intervenir en la vida política. Pero en esos 40 años, ¿qué hicieron? No solo tuvieron este campo de concentración en Pisagua, del cual se hicieron cargo, sino que además se forjaron en la Escuela de la América. Y Estados Unidos fue vivo para aprovechar 40 años de una imagen de repliegue, esta relación siempre entre el aparecer y el ser, entonces iban apareciendo más democráticos, pero se hacían más golpistas con la China. Entonces, y eso ya se demostró en el año 73, fíjate que el año 73, cuando el golpe, podríamos decir, el momento más democrático del Estado chileno. Porque como había mucho impulso de masa, el Estado se iba, comillas, siendo más social. Pero se hacía más social para cooptar y su fuerza era más fuerte, era más predominante también, porque había más crisis. Entonces, para mí en el año 73 actuaron muy fuertes esas dos caras, que yo la asemejaba un poco a lo que Trotsky siempre decía, los cantos de sirena que tiene la clase obrera entre el fascismo y el Frente Popular, en el sentido que está entre, o sea, en ese momento había que cooptar a la clase obrera que iba haciendo el socialismo desde abajo, por decirlo de alguna forma. Había que cooptarla cuando se tomaban las fábricas, todo ese desborde. Entonces se le entregaba concesiones, pero por otra parte los milicos tenían que tener más presencia en el Estado. Entonces, bueno, y después del 73 ya los milicos tenían casi todo el mando del Estado ya en su momento, o sea, ya venían de un año entero haciéndose cargo de áreas estatales clave. Entonces, claro, bueno, te referías al 73 previo al golpe. Previo al golpe. Claro, Claro. Pinochet, de hecho, hace un año antes, comandante, él dirige todos los estados de excepción, los estados de queda y los estados de sitio en Santiago. Un año antes, digo.
Entonces no es que los militares llegan, bueno, los militares en noviembre del 72 ya entran al gabinete de Allende. Entran por un lado los militares y entran los representantes de la CUT, de la Central Obrera. Entonces se muestran esos dos caracteres en un sentido como... O sea, esta imagen al menos nos sirve a nosotros para pensar tanto de un sector que hay, que incluso estaba en el rechazo, por decir, a nosotros todo esto nos llevó a la discusión de la prueba rechazo en un sentido. O sea, como hay un sector de rechazo que era muy pinochetista y que quería un Estado sin nada de participación del pueblo, sin ningún cambio, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué modelo de Estado tenían ellos? Y por otra parte, este Estado social, de derechos, que te hace cambio, te entrega derechos y concesiones, pero te mantiene columnas centrales del Estado y de la economía capitalista. Bueno, ¿qué relación tenía con la historia de Chile en un sentido? Si sabía o no, dado ese Estado, qué cambio habían tenido. Entonces, un poco eso es lo que nos lleva, y más allá que después hay muchas tendencias al centro, por decir así, eran dos modelos que nos permitían ver la relación respecto a la historia que había tenido Chile-Estado y cómo se comportó la izquierda, que eso es una de las cuestiones más importantes porque la izquierda que tenía fuerza, los anarquistas dicen, no, el Estado es represión, fuerza, y nada más, y en momentos donde el Estado estaba cambiando y estaba cortando la organización de masa, entonces dicen, no, no aceptamos nada. Eh, por otra parte, el sector que venía más ligado a la Tercera Internacional, o sea, primero la Segunda Internacional, después la Tercera Internacional, tiene una relación ambivalente, centrista, podríamos decir. ¿Ambivalente en qué sentido? En que por una parte aprovechaba los derechos, pero por otra parte se iba integrando el Estado. Y es lo que termina ocurriendo. O sea, por eso ese sector se hace reformista en los 30. Ya cree que la clave de resolver los problemas y de avanzar el socialismo es la reforma del Estado. Entonces, por eso entra con todo el Estado. Entonces, en Chile no se generó una independencia política del proletariado de clase respecto al Estado, en el sentido de que yo puedo aprovechar, por decir así, derechos que me conceden, si es que me quieren cooptar, pero mantengo una autonomía y una independencia total frente a ese Estado, por ejemplo, que me quiere cooptar. Entonces, es un poco ver la dinámica también, por decir así, cuál es la historia de la izquierda frente al Estado, y eso nos llevó también a ver que había sido una izquierda muy pro-Estado en un sentido, y que cuando se hacía cada vez más pro-Estado social, tendía cada vez más a negar más los elementos de fuerza del Estado. Y eso es muy peligroso porque un historiador, Tomás Mulián, o sea, un sociólogo, Tomás Mulián, que él saca un balance reformista del periodo, que faltó un bloque de centro. Pero dice algo muy interesante que es que en Chile el problema es que la revolución surge por la contrarrevolución. La contrarrevolución es mucho más fuerte, dice siempre. Siempre te pega los golpes más rápido porque es más consciente. Una burguesía más consciente de América Latina se está pegando golpes. Entonces, golpe tras golpe, dice, la revolución se va produciendo casi como efectos de contragolpe. En un sentido, y el problema es que la izquierda tiene que ver esa dinámica. Bueno, nosotros creemos que hay que ligarla al Estado, justamente, porque es cómo actúan estos dos aspectos del Estado chileno. Entonces, un poco eso nos llevó a ver también esta relación. Mira, la verdad que es muy interesante. Lógicamente te hace pensar y dar vueltas una y otra vez entre esos distintos periodos de la historia, porque vos estás hilvanando cómo se llega a la década del 70, qué aspectos tenía de similares con las primeras experiencias de casi 40 años antes, desde que se forma el Frente Popular, la formación del Estado. O sea, son muchos conceptos que dan para seguramente hacer otro encuentro como este y profundizar, porque hay mucha riqueza conceptual en lo que planteás, pero yo me quiero agarrar de uno porque me pareció muy interesante y también lo quiero profundizar con otros amigos que vamos a estar charlando estos días en este ciclo, que vos al pasar mencionaste, bueno, mira, nosotros en esta charla estamos centrando mucho en el Estado, en la historia constitucional, en cómo se fue acomodando a la historia de la lucha de clases, de la formación de los partidos, de izquierda y demás. Pero en un momento planteaste como algo disonante, ¿no? Dijiste que en algún momento del 72, 73, había un ejemplo de clase trabajadora que construía otra cosa que era un socialismo desde abajo, ¿no? ¿A qué te referías con eso? Mira, algo por decir así histórico y del 72. Históricamente, yo soy de la idea que siempre esa historia, por decir así, de lucha de clases que tuvo Chile, o sea, contra esa historia de orden, y que ahora supuestamente se ratifica de que Chile sería un pueblo moderado,
con esto, entonces que no sería un pueblo luchador, algo así. Pero en la historia de Chile surgieron mucho, yo tiendo a creer que hubo muchas formas de autoorganización. O sea, justamente por esta relación del Estado también, en un sentido, como se fue configurando. Entonces, tendrían a surgir lucha y tendrían a surgir organismos, por decir así. O sea, hasta la Sociedad de la Igualdad, como decía en 1850, hizo una insurrección y tenía que hacer un organismo contra el Estado, un gobierno provisional, por decir así, que estaba basado en cabildo. Entonces tiene un poco surgir en estas cosas. Que siempre fue negado porque era no Chile es institucional solamente. Entonces, con esta forma de no democrático, es todo muy institucional, ¿viste? Todo muy acartonado y el proletariado se tendría a ver como algo así. Entonces, ahora, en un momento lo había entendido cooptar, por decir así, todos los 30, los 70, pero, pero tuvo intervalos, o sea, e incluso es más, en el momento más fuerte de este estado social, cuando yo decía esos 10 años de la ley contra la proscripción del Partido Comunista, de este régimen bonapartista, entra en crisis el movimiento obrero y el propio movimiento obrero se organiza en base a la CUT, y la CUT tiene principios clasistas. Decir que los trabajadores tienen que luchar por tomar el poder, instaurar una sociedad socialista, nacionalizar los medios de producción, instaurar el control obrero en los medios de producción, etcétera. Entonces es una tradición que va recorriendo. Ahora, justamente la idea de este Estado social, y sobre todo una izquierda que era muy pro-Estado, que hacía todas las instancias, la iniciativa de base que surgía en la clase obrera y en los campesinos y en sectores de masa, porque ya los campesinos en los 60 también empiezan a entrar, es inmediatamente hacer un organismo pro-Estado, por decir así, o subordinado al Estado, o un organismo que no... y en el caso del gobierno de Allende, cuando llega el gobierno de Allende, la preocupación era cualquier cosa que surgiera, que esto que se llamaba de poder popular, o sea, instancias que surgieran desde abajo, no pueden ser autónomas del gobierno, ni antagonistas. Deben ser en apoyo al gobierno, dependientes del gobierno, subordinadas al gobierno. Y hubo esta concepción de Estado. Entonces no era que surgían estas cosas y uno dice, bueno, que se desarrollen organismos de poder propio, independiente, que surjan comités de acción, comités de lucha, que hayan de asamblea y coordinaciones que voten delegados, que surja un nuevo poder, que si hay poder en distintas regiones que se centralicen y nacionalicen, etcétera, para formar en la dinámica de su propio autogobierno, por decir así, por fuera del Estado. Entonces, cómo empiezan las instituciones por abajo, pero hay que centralizarlas, nacionalizarlas, etcétera, independiente del Estado, en ese sentido. Entonces tiene la bueno. Y el año de más crisis, el año 72, cuando hay crisis económica, empieza el boicot internacional muy fuerte, el bloqueo económico, el boicot de la burguesía. La burguesía del año 72 pasa a la ofensiva, en un sentido, contra el gobierno Allende. Utilizando la crisis económica, que eso produce una desconexión grande. Y entonces la burguesía por un lado, y por otra parte empiezan a surgir, la burguesía era opositora a Allende, a cualquier proyecto que quiera cambiar un poco las cosas. Y por abajo, o sea, la burguesía por arriba surge una burguesía, se hace muy contrarrevolucionaria, entonces empieza a ver cómo utilizar la calle, empieza a ver cómo hacer lucha de clases en la burguesía, eso es lo interesante que yo decía. Y por abajo empieza a surgir esto que se empieza a conocer como poder popular, que es inexacto, porque lo popular en muchos sectores y la clase obrera tenía una identificación propia más fuerte, también los campesinos, entonces... Pero por abajo empiezan a surgir coordinaciones. Eso es muy interesante. Y son los propios sindicatos de la fábrica. Entonces surgen como coordinaciones. Coordinémonos, ¿para qué? Para pedir el traspaso de nuestra empresa privada al área de propiedad social. Entonces se tomaban las fábricas, hacían huelga y le exigían al gobierno el área de propiedad social. Se coordinaron para apoyar otras luchas, otras huelgas, cuando patrones hacen boicot. Y en octubre del año 72... En este gobierno que estaba en crisis, que estaba entre una burguesía más dura y un poder que empezaba a surgir desde abajo, entre los obreros, los campesinos y los pobladores, la burguesía hace un intento de una acción contrarrevolucionaria fortísima, que se llama el paro patronal de octubre del 72, que recomiendo yo ver un documental que se llama La batalla de Chile de Patricio Guzmán, y uno de sus cosas se llama La insurrección de la burguesía, que ahí va a mostrar todo lo que hizo. O sea, la burguesía se lanzó, cerró 125.000 comercios, cerró fábricas,
puso los camiones a la carretera, dejó, por decir así, el caos económico. Desorganizó la economía y desorganizó el Estado en parte, y tenía un cierto objetivo golpista de voltear a Allende. Y ahí es donde yo digo, surge la revolución. Es en octubre del 72, en un sentido, la revolución, porque el paso de la coordinación de los obreros da paso a los cordones industriales, que había surgido el nombre, pero a la autoorganización. O sea, los obreros, ¿qué hacen? Se toman las fábricas. Entonces hay entre 500 y 700 fábricas que se toman los obreros en octubre. Genial. Y empiezan a surgir cordones en muchos lugares. Entonces empieza a una autoorganización, y no solo, sino los pobladores empiezan a tener las JAP, la Junta de Abastecimiento y Control de Precios, y son millones de pobladores constituyendo Junta de Abastecimiento y Control de Precios. Entonces a los que boicoteaban en los comercios iban a abrir los mercados, y le requisaban las cosas y las empezaban a repartir. Entonces, frente al hambre, los obreros requisaban la... Entonces, esta crisis estatal, la burguesía hace un intento golpista muy fuerte, el Estado entra en crisis, el gobierno de Allende estaba en crisis total, y la respuesta contra la burguesía la dan los cordones. Entonces se hace una dinámica de enfrentamiento entre, por decir así, revolución y contrarrevolución. Y los cordones empiezan a asumir funciones estatales, que eso es súper importante. Empiezan a qué cosa, a requisar los camiones y empiezan a hacer entrega, por ejemplo. Entonces empieza a ver la relación entre abastecimiento y distribución, funciones que antes estaban entregadas al Estado, en un sentido. Entonces, por decir así, el Estado cae en crisis y ve esta dinámica de enfrentamiento. Entonces, ahora, lo interesante es que surjan desde organismos tradicionales como los sindicatos de empresas, por ejemplo, surgen estas instancias de autoorganización, se masifican, y bueno, ahí después ahí pasan 10 años antes del golpe, o sea, 10 meses antes del golpe, desde octubre del 72 hasta septiembre del 73, 10, 11 meses, que es lo que yo identifico como el enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución, y ahí hay un intento de los militares y de la derecha de buscar que los militares asuman más funciones estatales, y por eso entran al gobierno en noviembre. Y por otra parte hay un intento del gobierno de tranquilizar a la derecha y negociar con la derecha y la democracia cristiana, y entonces les conceden que ingresen los militares, le dan puntos del petitorio, le concedían a la derecha, y había que cooptar el desborde, porque ya era una discusión de que había sobrepasado el movimiento por abajo, lo que nosotros llamamos de socialismo de abajo, que estaba sobrepasando el gobierno. Entonces había que cooptarlo o detenerlo. Y ahí el gobierno aplica intentos de cooptarlo, como a través de la CUT, entonces pone militares y pone obreros, pero también los golpea en la represión. Entonces, de hecho, después de ese intento de octubre, cuando surgen los cordones industriales, paran el golpe, pero queda esta relación de gabinete cívico-militar, hay 2 meses de combate entre los cordones industriales y el gobierno, en diciembre y enero, porque quieren entregar las fábricas que tenían los obreros. Pero bueno, y la clave del debate, para ir cerrando esta cuestión, la clave del debate es que ¿qué deberían ser esos organismos? Entonces, para Allende surgieron los cordones industriales. Todo el mundo tiene que reconocer que surgieron los cordones industriales y se desarrolló el poder popular. Entonces, ¿cuál es el debate? Allende y el Partido Comunista dicen que tienen que ser organismos dependientes del gobierno. No pueden ser organismos autónomos, organismos independientes, no pueden desbordar al gobierno. Dicen autónomos, tienen que apoyar al gobierno. Y lo loco es que los cordones, en parte, habían surgido por apoyar al gobierno. Porque un gobierno paralizado que lo estaba... pero lo tienden a sobrepasar. Entonces empiezan a atacar, de hecho la CUT empieza a atacar a los cordones como paralelistas, diciendo que quieren competir contra la CUT, que dividen al movimiento obrero, etcétera, y aparte empiezan a hacer un plan para entregar las fábricas a los patrones, las que habían tomado los obreros contra el paro. Entonces, y después, o sea, hay un sector que, por decir así, que dice que tiene que subordinar los cordones al gobierno, y otro sector que dice que hay que constituir un poder popular, autónomo del gobierno, pero donde no ponían al centro los cordones industriales. Y la clave del proceso de los cordones industriales, porque de hecho por algo la burguesía tenía que los cordones impulsaran la guerra civil. O sea, por eso el plan golpista era mucho contra los cordones, porque ahí pensaban que se podía venir la guerra civil. Porque los obreros tenían ocupado las fábricas, entonces tenían ocupado las fábricas, son mecanismos de defensa, etcétera. Entonces ahí surge, bueno, pero este sector de la izquierda dice un poder popular, que era el MIR, en el caso del MIR, o un sector del Partido Socialista, y hay que constituir comandos comunales.
Entonces, cuando a nuestro modo de ver, humildemente, creemos que ya analizando, obviamente, sin querer hacer historia contrafáctica, sino sacando lecciones, o sea, la perspectiva que se abrieron era un gobierno de los cordones industriales, en el sentido de que los cordones industriales se coordinaran, se nacionalizaran, se pacificaran, retuvieran ellos las funciones estatales que el Estado les quería quitar. Por ejemplo, la producción y la distribución. El Estado lo que hizo importante fue separar los cordones de las JAP. Y fue el papá de Bachelet, que fue asesinado después, era un milico, quien después de ese octubre tiene lo de cooptar a las JAP, porque el pueblo y los cordones no podían tener las funciones estatales que tenía el Estado. Entonces esa relación, por decir así, van intentando quitarle, o sea, este sector del poder popular no ve que la clave pasa por la clase obrera y que la clase obrera tuviera una política y aumentara su política de alianza, porque ya la venía haciendo, porque la clase obrera se tomaba las fábricas y si producía fideo lo iban a repartir a las poblaciones. Ponía el transporte para ir a hacer intercambio y abastecimiento directo con los campesinos. Entonces, ya tenían entonces, y había una posibilidad de que la clase obrera hegemonizara, en el sentido que ganara a sus aliados más próximos, a los campesinos, a los pobladores, etcétera, pero no surgió una perspectiva que dijera, mira, tiene que existir un gobierno de los cordones industriales y que por tanto se nacionalizaran, se masificaran, que ampliaran sus funciones, ¿cómo se llama? Que solidificaran su relación con los campesinos, con los jóvenes, con intelectuales, con los pobladores, y que en última instancia también se centralizaran, porque lo que surgió muy tarde en los cordones, ya casi llegando al golpe, fue la centralización, en el sentido de establecer una especie de organismo gobierno, como una especie de comité central de los cordones. Ellos en julio del 73 recién establecen el comando provincial de los cordones, solamente provincial, de Santiago, pero ya muy tarde, porque la centralización golpista iba avanzando, en un sentido, la centralización golpista, los planes golpistas, entonces, y eventualmente esa centralización tenía que armarse, que era otro debate, justamente porque para no esperar, bueno, entonces la gran discusión, ¿quién tenía el arma? Entonces, y eventualmente los cordones, de surgir como autogobierno, tenían que pensar el problema del armamento, ya sea transformando la industria, ya sea pensando cómo formar milicias, etcétera, y que además, bueno, esto ya no se sabía antes, pero la historiografía ya lo ayudó mucho, que sobre todo en los marinos hubo un movimiento antigolpista. Bueno, de hecho, antes del golpe hay un autor, Magasic, que dice que el ocaso de la República Democrática se dio el 3 de agosto del 73. Dice, un mes antes del golpe, que fue cuando a 300 marinos, vinculados al MIR, al Partido Socialista, ellos querían hacer un Kronstadt. De hecho, tenían planes de Kronstadt, hacer un Kronstadt ruso, en el sentido de el Kronstadt revolucionario de 1917. Tenían planes para tomarse los buques, para apresar a los golpistas, y de hecho se reunieron durante casi un año con la izquierda. Pero, o sea, la posibilidad de una estrategia insurreccional había en ese sentido, porque tenía ahí los marinos que era una base obrera y campesina. Había muchos obreros en los marinos, sobre todo mucho obrero industrial en los marinos. Entonces bueno, y es lo que yo pongo ahora en ese artículo que ha salido este domingo, que una frase que más o menos, si no recuerdo mal, que es lo que dice Verónica Valdivia, esta historiadora, la misma que yo analizaba en La querida chusma y la revolución proletaria, que dice algo muy interesante, que dice que el gran drama, en un sentido, de la unidad popular y de los cordones industriales, o la gran tragedia, es la inexistencia o la existencia de una vía no insurreccional del poder. Entonces, ella dice que una gran pregunta estratégica, y yo tiendo a compartirla, porque, como digo, la izquierda descartó la vía insurreccional, en el sentido de una estrategia basada en la clase obrera, basada en que la clase obrera surja con sus propios organismos como los cordones industriales y los proyectos como autogobierno, que conquiste la hegemonía y la alianza con las clases subalternas y oprimidas, etcétera, y que se disponga, por decir así, en los preparativos para la toma del poder, o sea, para la destrucción de este Estado que combina este factor social comportaliano, y por tanto para que emerja un Estado independiente. Entonces, un poco lo que queremos desarrollar en los próximos artículos, un poco eso, bueno, cuál es la estrategia que había que pensar la clase obrera, sin querer hacer historia contrafáctica, pero sí
para pensar la realidad actual, porque creemos que es justamente para pensar la realidad actual. Bueno, yo ya para ir cerrando, igualmente quiero hacerte una última pregunta para también que cierres vos esta transmisión, pero primero decir que, bueno, muy interesantísima toda esta última exposición también que estás haciendo. Mañana vamos a seguir esta charla específicamente sobre la problemática de algo que vos mencionaste, que es qué sucede cuando surge otro tipo de poder. No lo que estuvimos analizando hoy, son estos poderes que existen desde arriba, desde el Estado, sino cuando surgen organismos de autogobierno de sectores de masas y se da este fenómeno de dualidad de poderes en países de América Latina. Vamos a estar con Juan Dalmazo, que es un compañero teórico del PTS, que ha escrito libros referidos a este tema, conversando sobre ese tema mañana, sobre todo esta interesantísima exposición también que hiciste alrededor de los cordones industriales. Vamos a seguirla el sábado 17, en donde vamos a transmitir una charla que va a dar Camilo Jiménez, mi viejo, que fue militante del cordón Vicuña Maquena y protagonista también de este proceso. Entonces, al motivo de cumplirse 50 años, va a contar todas estas experiencias concretas que vos hacías referencia, de cómo se distribuían. Bueno, él estaba en el cordón donde estaba la fábrica Luchetti, por lo cual vos recién decías si había que repartir los fideos. Bueno, vamos a tener una experiencia concreta también con él para compartir. Y este sábado vamos a seguirla, por supuesto, con Dauno desde Chile, que vamos a estar ahí a full hablando sobre todo sobre la actualidad y la vigencia de los debates alrededor del proceso que está abierto en estos momentos en Chile. Pero hay una pregunta que quiero hacérsela a los cuatro. A los cuatro, y vos, yo creo que en gran parte respondiste mucho de esto, pero me gustaría que lo puedas cerrar vos con tus palabras. Hay un imaginario alrededor de todo esto, venimos de un plebiscito justamente que es constituyente, y lo que ha quedado, por lo menos hacia afuera, ¿no? Seguramente ustedes que están en Chile y que viven todo este proceso desde adentro, tienen 1000 experiencias más y 1000 debates mucho más ricos de lo que logra salir hacia afuera. Pero hacia afuera lo que trasciende es que pareciera ser que lo único que pueden hacer las masas trabajadoras, la juventud, lo único que puede hacer el pueblo en última instancia es salir a enfrentarse, digamos, al gobierno, por lo tanto a la represión, tirar piedras, o sea, la revuelta, o votar. Incluso votar 2, 3, 4 veces por año, porque estuvo esta elección que trascendió, pero antes se votaron constituyente, otro plebiscito, gobierno en el medio, parlamento. Entonces, se crea como un imaginario en donde pareciera que las únicas dos vías que hay son esas, ¿no? Revuelta o votación. Entonces, yo creo que vos estuviste mostrando otra faceta, para mí muy interesante, pero quiero que vos transmitas o que vos puedas cerrar esto eh, viendo qué encontrás hoy en el presente de elementos de otra cosa, ¿no? De otro tipo de poder, de otro tipo de socialismo que se pueda construir desde abajo, digamos. Hay una alternativa, hay una estrategia revolucionaria, socialista, desde abajo, que pueda dar una respuesta a, a, estas, a esta situación tan laberíntica que hay en relación a las discusiones constitucionales, al Estado, la represión. Sí, mira, difícil la pregunta en un sentido, porque, o sea, Y sobre por todo por eso la la historia tienen que de responder Chile, 4. sobre todo por la historia de Chile y esta relación, o sea, Chile ha estado un poco entre esto históricamente, entre o solo se puede la reforma, y por tanto, con calle, sin calle, o con voto porque te dicen, bueno, pero la clave es la reforma, entonces solamente podemos presionar para reformar, por decir así. Con calle o sin calle, ahora muchas veces poco calle y mucho voto, por decir así. Entonces, pero solamente que podía aspirar a ciertas reformas. Entonces, todo lo que voy a aspirar a presionar al régimen para que te reforme cosas. Y otra esta que no, entonces la vía institucional no va y ¿cómo se llama? Ninguna reforma y hay que salir a tirar piedra todo el rato, en un sentido, por decirlo así, la revuelta permanente. Eh, claro, y son dos, por decir así, estrategias, podríamos decirlo,
que son difíciles porque una te lleva a subordinar todo el Estado, esto que decíamos, y en última instancia que, bueno, ustedes tienen una frase ahí que creo que es de Perón, esa que la clase obrera es columna vertebral, pero nunca es cerebro. Entonces, tiene un poco que ver con eso, en el sentido de que la clase obrera, los sectores populares pueden presionar, pero siempre lo que va a dirigir la sociedad es la burguesía, por decirlo así, va a dirigir la economía, la política. Entonces, el obrero lo que le queda es luchar para presionar solamente para conseguir que te exploten, para ser un esclavo mejor pagado, por decir así, de alguna forma, pero siempre que la burguesía sea la que conduzca. Bueno, esa teoría de la reforma lleva a eso. Ahora, eh, y por otra parte, el factor de la piedra permanente es o sea, no pone, por decir así, o sea, también termina en la presión al régimen, es el tema. Las dos terminan medio igual, porque también termina siendo un mecanismo, por decir así, de defensa, ya sea por desigualdad, por causas estructurales, pero que tiene mucho por decir así, aspecto o desarrollo muy elemental de fuerzas violentas, pero que termina presionando al régimen, porque no tenía, o sea, esa fue una de las debilidades del proceso. La revuelta tuvo una violencia que casi, y bueno, el fuego mostró que la gente estaba casi purificando después de 30 años de abuso. Pero que no tuviera dirección, que no tuviera una clase social como la clase obrera que la dirigiera, un programa claro, un partido que la lleve no al triunfo y no a los desvíos, por decir así, a estas cocinas o a estos acuerdos, a estos reglines. Eso es una debilidad y eso hay que marcarlo muy fuerte porque, o sea, no hay un muro entre una revuelta y una revolución, por decir así, en un sentido entre una revuelta donde puede haber mucha violencia, pero es defensiva en última instancia, defensiva porque termina siendo depresión igual. Entonces, el problema es cómo se pasa a la ofensiva para que la clase obrera y las masas puedan triunfar, efectivamente, y puedan conquistar sus demandas, etcétera. Entonces, ahí está el paso de la revuelta a la revolución. Y no hay un muro entre las dos. Ahora, en Chile quedó en el estadio de revuelta porque hubo esta combinación entre un pacto por arriba, donde los reformistas dijeron que hay que ir ahí, y por tanto desviaron el proceso, la institucionalidad del viejo régimen, y por otra parte, gente igual decía que solamente hay que tirar piedra. Entonces, ahora, del paso de esa revuelta a la revolución, creemos que hay que pelear, que ahí viene la discusión de estrategia. O sea, ¿cómo se puede cambiar eso? Porque aparte, incluso a mí me tocó, por ejemplo, una vez escuché a una señora de acá Antofagasta, La Bonilla, que es uno de los territorios más violentos, por decir así, y decía algo tan interesante que decía: estoy entre la lacrimógena de los pacos y la bomba molotov. ¿Qué hago? Un poco. Decía, yo no quiero desorden permanente, entonces, pero quiero cambios también. Sé que luchando conseguís cambios también, pero no quiero todo el rato, entonces, y ahí creemos que justamente se trata de pensar, ahí está la debilidad que tuvo la revuelta. ¿Por qué no se transformó en revolución? En el sentido, un factor ofensivo, no de presión, sino que tendiera, por decir así, a reemplazar el orden existente e imponer un orden nuevo, un orden de los trabajadores, etcétera, y que plantee, por decir así, una dinámica de emancipación. Y ahí tiene que ver con varios factores, uno de ellos es el peso de la clase obrera. La clase obrera tiene posiciones estratégicas en la economía nacional, en el mundo, pero en la economía nacional muy clara, o sea, minerías, puertos, las forestales, etcétera, los aeropuertos, las telecomunicaciones, y la clase obrera actuó muy diluida en el proceso como tal, porque viene una derrota muy histórica con el golpe en los 90 y después está haciendo sus primeros pasos de recomposición sindical y subjetiva. Entonces, entró muy diluida. Ahora, cuando sí entró la clase obrera, que fue la huelga general, fue el día más importante, el día más alto de la rebelión. Entonces eso es importante porque te muestra justamente de que una revuelta puede iniciar como popular, pero la clase obrera podría desarrollarse. Ahora, cuando emergió la clase obrera y fue lo más alto, la burguesía dijo: no, y las burocracias sindicales, no, esto hay que pararlo. Porque aparte, fíjense que el 12 de noviembre, cuando entra la clase obrera a la revuelta, se da un escenario que es muy importante, que se da algo que se quebró y que lo mostró el plebiscito. Por ejemplo, si uno ve el plebiscito, los pobres votaron rechazo. Muchos sectores de la clase media y sectores del movimiento sindical, no de la clase obrera, votan a prueba. Bueno, eso en la revuelta se ve unido con la huelga general.
que eran los pobres luchando en la calle, tuvieron libertad de acción, y los obreros cómo se pasaron a pelear. Ahora, como digo, la burguesía, la burocracia sindical y la izquierda reformista vio que había que detener ese proceso porque podía haber un proceso revolucionario de eso. La segunda cuestión, el factor de desarrollo de organismos de autoorganización o autodeterminación de masa, para que justamente para que no sean cooptados fácilmente por el Estado y mediante las burocracias que lo tienden a cooptar para pasivizar. Y había posibilidades que surgiera si que había una estrategia que buscara continuar el proceso. O sea, si surgía la clase obrera, la burocracia de la CUT hablaba de comités de huelga, pero eran solo comités entre burócratas. Bueno, ¿y por qué no había que formar, tomando una frase del Che, pero para ponerla a nuestro estilo, 1, 2 y 1000 comités de huelga en la base, con asamblea, etcétera? Eso no hubiera permitido... Disculpame, pero quiero dejar constancia de esto. Quiero que todos los argentinos y las argentinas que están viendo esto noten la grandeza que tiene Pablo Torres para explicar el proceso de Chile teniendo, ya ha citado a 2 argentinos, a Perón y a Che Guevara. Quiero ver a los argentinos hablando de la historia argentina, citando a los grandes de la historia de Chile, para retribuir la grandeza que tiene esta gente como habla. Felicitaciones, Pablo, por su internacionalismo. Bueno, está bien. Eh, bueno, entonces no, me perdí un poco. Ah, no, el Perdón, factor... perdón. Sí, sí, no, no, y había, ¿cómo se llama? Y había instancias porque en los sectores populares se empezaron a formar asambleas populares. Entonces, ¿por qué no se podían ligar a los sindicatos? Es una discusión. Aparte, los sindicatos tienen locales. ¿Por qué no se podían abrir los locales y hacer organismos defensivos? Los locales, por ejemplo. Entonces unía a los pobladores que no tienen dónde reunirse y ganan de calle en calle. Y un tercer factor, la autodefensa. Y en Chile surgió la primera línea, que fue una institución, que importante. Pero esa institución todavía estaba en el estadio de la revuelta en sentido de solamente presionar, no estaba ligada a una estrategia de cómo esto implica tirar a Piñera, derrotar a la policía, etcétera. Ahora, nosotros teniendo muy poca fuerza, porque somos una organización muy pequeñita, pero que buscamos intervenir con todo en la revuelta, en Antofagasta, por decir así, una de las regiones más importantes por la minería y por lo que tenemos una concentración proletaria muy fuerte, desde una posición sindical que era el Colegio de Profesores, utilizando esa posición sindical, se utilizó el local, se abrió el local a todos los luchadores, y ahí se armó lo que se llamó el Comité de Emergencia y Resguardo. Entonces la gente, y se formaron brigadas de salud donde doctores, enfermeras, TENS, estudiantes de la salud iban a curar y hacían brigadas que se autoorganizaban para curar a los heridos, para curar a los enfermos, etcétera, de la represión. Se vinculaban con los derechos humanos, circulaban profesores, trabajadores de salud, trabajadores industriales, etcétera. Y nosotros creemos que el Comité de Emergencia y Resguardo, que es una especie de comité de acción en el sentido que, o sea, no eran delegados votados por las fábricas, por decir así, y por la escuela, que es un modelo, por decir así, que tendríamos que ver de cómo surgen organismos que voten delegados en base a su asamblea y signifiquen, se nacionalicen y se puedan coordinar más centralizadamente, con mucha democracia abajo en un sentido. Bueno, si bien no era eso, sí era, como se llama, fue un ejemplo porque, imagínense, ¿cuántos locales sindicales, yo siempre he dicho, cuántos locales sindicales no hay en Chile? Montones. Y cuando paliaban a la gente, la perseguían, etcétera, ¿por qué las direcciones sindicales no abrieron los locales como lo hicimos nosotros en un lugar que había? Pero o sea, no fue lo que alcanzó, sino el ejemplo que tuvo. Entonces ese comité de emergencia que intentaba, desde una posición de los trabajadores, ligarse a la juventud, desarrollar la autoorganización, ligarse, coordinar a los trabajadores, etcétera, creemos que, bueno, entonces estos 3 factores, y en última instancia, con esto termino, es que, o sea, nosotros vimos en la revuelta que el Estado se centraliza su fuerza y tiene tanto para reprimirte duramente, como acá vimos, los ojos que sacaron, los traumas oculares, los muertos, etcétera, y a la vez este Estado que te coquetea con decirte te doy derechos, pero lo hago para engañarte, lo hago para acostarte, etcétera.
te doy una nueva constitución, pero tiene que ser bajo todas las reglas del viejo régimen, etcétera. Eh, es ineludible, ¿cómo se llama?, para esa pelea de transformar la rebelión, o sea, de luchas defensivas de presión a luchas ofensivas por transformar la sociedad radicalmente y terminar con las viejas estructuras de explotación y opresión. Es ineludible la construcción de un partido revolucionario. Es completamente ineludible. Hay mucha gente que dice, pucha, me decepcioné porque yo creía con esto. Un compañero hace poco decía una cosa que me gustó mucho, que decía, la revolución es una cosa muy seria. Entonces, si es una cosa muy seria, hay que prepararla conscientemente. Hay que llegar a esos acontecimientos cuando hayan ascenso, cuando haya más crisis estatal, etcétera, y las masas empiezan a cuestionar, hay que llegar con fuerza a las fábricas, hay que llegar con fuerza el movimiento estudiantil, en los liceos, en los hospitales, hay que ganar fuerza, influencia en los barrios. Hay que, ¿cómo se llama? Por eso también es muy importante, yo creo que en Argentina existiera que exista el Frente Izquierda, porque justamente también es una lucha para pelear por influenciar políticamente a la clase obrera y los sectores populares por una política independiente de los bandos capitalistas, tanto la derecha, bueno, en el caso de ustedes, como el peronismo, pero y eso es muy importante porque en Chile no existió ese partido y los revolucionarios éramos muy poquitos. Entonces, sin eso es muy difícil que se transformen en revoluciones o que, habiendo revoluciones, puedan haber triunfos revolucionarios, que es lo que nos interesa a nosotros, que es ganar, vencer. Entonces, yo creo que yo siempre le digo a gente que se demoraliza un poco más con estas cosas, le digo, mira, ganamos tiempo en realidad. Menos mal que no hubo una revolución todavía, en un sentido, porque todavía significa que tenemos parte de tiempo de preparación para llegar mejor preparados si se hace una revolución, que tampoco nada está dicho. Digo, para mí todavía la situación chilena está muy abierta porque hay mucha crisis y pese a los intentos de cerrarla, no se puede leer como el resultado de una reacción completa. Pero, pero eso, entonces el factor de construcción de partido con una estrategia que sea de autoorganización, con una estrategia que impulse esos organismos, que sea independiente del Estado y de los bandos capitalistas, y que se inserte y penetre orgánicamente en la fábrica, en la empresa y en las calles, es muy difícil. Entonces, ese factor yo creo que hay que empezar a discutirlo más respecto al país que se viene, porque habían partidos reformistas previos y por algo lograron llevar donde llevaron, entonces estaban mejor implantados, tenían influencia, etcétera. Entonces nos plantea la premura de esa tarea, que es más ineludible, sobre todo en las condiciones que está el mundo también, donde probablemente veamos más levantamientos, más crisis. Entonces esa construcción, digo, de tanto nacional e internacional, como en el caso nuestro de la corriente, la fracción trotskista, es muy importante en estos momentos, creo, como lección. Impecable, Pablo. La verdad, te agradezco muchísimo. Hay muchos mensajes que han llegado por acá y también por WhatsApp felicitándote. Agradecemos a todos los que comentaron, que dejaron sus saludos. Patricia Romo, que comentaba específicamente, hay muchas lecciones para sacar de estos procesos y experiencias históricas. No todo es electoral, como quieren hacernos creer. Bueno, la verdad, muchísimas gracias y los invitamos a todos a seguir mañana y, bueno, en especial a vos, Pablo, el agradecimiento porque la explicación que has hecho ha sido magistral. Y bueno, ojalá podamos hacer algo así o, o presencial prontamente. ¿Ah? Así Un es, muchas gracias a abrazo ti, Lautaro. muy Igual, grande. muchas gracias a ti. Espero que les vaya muy bien en estos próximos ciclos que son muy importantes. Creo que como tarea también a nosotros acá en Chile, valorizar más estas cosas. Ahora, sobre todo, que la gente está pensando mucho. Así que gracias a ustedes.